Saludos queridos espectadores de mi canal. Soy Laura y tengo las noticias más interesantes para ustedes como siempre. Pónganse cómodos, será interesante. No olvidéis suscribiros al canal y empiezo. Su camino estaba predeterminado: graduarse en la universidad, conseguir una profesión respetada como abogado, continuar con el negocio familiar, encontrar una chica decente de una buena familia, casarse, tener muchos hijos y, antes de eso, vivir con su madre. Todos sus conocidos judíos vivían con sus madres, tanto en la treintena como en la cuarentena. Leonard Cohen nació en Montreal, Canadá, en 1934, en el seno de una familia judía acomodada propietaria de una famosa marca de Pret-a-Porter. Su padre, Nathan Cohen, originario de Polonia, murió cuando Leonard tenía 9 años. Su madre, Masha Klaunicka, inmigrante lituana, crió sola a Lenny y a su hermana Lorca. El abuelo de Leonard era mundialmente famoso por sus interpretaciones de la Torá. Desde muy pequeño, Cohen fue a una escuela judía religiosa y en algún momento pensó incluso en hacerse sacerdote. Todos los Cohen del mundo descienden de Aarón, el hermano mayor del profeta Moisés, todos los judíos lo saben. Pero en lugar de eso, Lenny se hizo poeta y se marchó de casa después de la universidad. Después de cada fiesta estudiantil, era Cohen quien se iba con la chica más guapa. Cierto, también era el primero en dejarlas. Pero rara vez se ofendía, arreglaba también sus rupturas y con la mayoría de sus pasiones mantenía cálidas relaciones de amistad. Solo Anna Sherman lo dejó solo. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Montreal, 1957, lecturas de poesía. Anna quería una familia, hijos, y era mayor que él. ¿Qué podía darle él? Cohen alquiló una habitación amueblada, cuidó de Anna, escribió mucho, bebió mucho. Tengo un talento natural para la bebida. Y eso es algo que me gusta practicar, solía decir. Anna le afectó tanto que le dedicó poemas durante otros 5 años después de su separación. Siguió escribiéndole, incluso después de mudarse de Canadá a Grecia. Entonces la llamó para que se mudaran a una pequeña isla del mar Egeo, a una casita blanqueada por el sol donde pudieran ser felices. Pero Anna dijo que no, para entonces ya se había casado con un restaurador de éxito. Después de Anna, Cohen tuvo muchas mujeres. Siempre se le consideró un mujeriego e incluso publicó el libro Death of a Ladies' Man. A las mujeres simplemente las adoraba, sinceramente, no para conquistarlas. Siempre le pareció que las mujeres son más complejas, más interesantes que los hombres. En Grecia Cohen consiguió por accidente. Vivía en Londres en el momento. Amigos dijeron que no le cobrará por el alojamiento, si va a escribir todos los días 3 páginas. Lenny estuvo de acuerdo. Por la mañana aporreaba las teclas de la Olivetti y componía una novela autobiográfica sobre un adolescente judío. Cuando la novela estuvo terminada y se envió a la editorial, Cohen respiró aliviado. El sombrío cielo gris de Londres, la lluvia perpetua, la gente con paraguas. Se sentó en un café, se quitó el Macintosh mojado y pidió un poco de vino. En la acera de enfrente, Lenny se fijó en un extraño cartel. El Banco de Grecia, una imagen estilizada del sol en el escaparate, y dentro, tras el cristal, un joven empleado que por alguna razón llevaba gafas de sol. Estaba tan sonriente y bronceado y parecía tan desafiante que Leonard, tras terminar su vaso, se acercó a él. En lugar de saludarle, Cohen le dijo: ¿Qué tiempo hace ahora en Grecia? Tío, es increíble. Primavera, sol, chicas. No es como aquí. Genial. Cohen fue inmediatamente a la taquilla y sacó un billete de ida. Por la tarde ya estaba en Atenas. No tenía nada que hacer, los restos de una beca del gobierno para jóvenes poetas en el bolsillo, y sus pertenencias. Nunca había tenido pertenencias. Lenny cogió un barco a Hydra, una pequeña isla de la que había oído hablar a un compañero. Su abuela vivía en la isla y el amigo le aseguró que sería bien recibido en cuanto escribiera una carta a su abuela. La abuela no recibió ninguna carta y dejó claro en términos bastante desagradables que no tendría nada que ver con judíos que vagan por el mundo escribiendo poemas y no respetando las tradiciones. A Leonard ya no le importaba, se había enamorado de la isla. Tenía 300 iglesias y ni un solo coche. El silencio lo rompía el canto de los pájaros y el rugido de los descontentos burros en los que viajaban los isleños. En Hydra solo había un generador de electricidad, pero ni siquiera ese se utilizaba y siempre estaba apagado por la noche. También había un solo bar. Cohen se bebió un par de chupitos de vodka o uso de anís y pronto vio a un grupo de gente acercarse al bar.
Era una comuna artística en la isla. Un matrimonio de escritores australianos, un poeta irlandés, un pintor inglés, un novelista noruego, un poeta sueco, un periodista israelí, actores, bailarines e incluso un académico. Algunos alquilaban alojamiento para el verano, otros venían de visita. Leonard encontró alojamiento por $14 al mes. Era una casa de 3 plantas, construida hace al menos 200 años. No tenía electricidad ni alcantarillado, pero Cohen no se avergonzaba. Sus vecinos le habían prestado una mesa, una cama, un par de sillas y 2 cacerolas, y no necesitaba nada más. Por la mañana se levantaba, iba al mercado a por fruta y verdura fresca, desayunaba y daba de comer a los gatos. Por alguna razón aquí había un número inconcebible y se sentaba a escribir. Luego se bañaba, caminaba y volvía a orinar. Si alguien le hubiera dicho entonces que estaría 7 años atrapado en Hydra, no se lo habría creído. Leonard compraría una casa, prácticamente formaría una familia, escribiría algunos libros. Pensaba que solo estaba aquí de vacaciones, tomando el sol, hasta que la conoció. Leonard se enamoró de la isla a primera vista. En sus palabras, allí, todo lo que veías era hermoso, cada esquina, cada farola, todo lo que tocabas, todo. Lo mismo le ocurrió cuando vio a Marianne por primera vez. En una carta a Irving Layton, le dijo, Marianne es la perfección misma. Pero de eso hablaremos más adelante. El mar, el sol, casas azules y blancas, vino local que huele a alquitrán, pulpo a la parrilla, sardinas frescas, un tiempo siempre perfecto, después del húmedo Londres y el frío y nevado Canadá. Este lugar parecía el paraíso para Cohen. Y lo más importante, era fabulosamente barato vivir aquí. Las casas de Hydra se iluminaban con lámparas de parafina y se calentaban con estufas. La discoteca de la isla estaba organizada de tal manera que la música se ponía en un tocadiscos de vinilo normal y corriente que funcionaba con pilas. Todo era muy primitivo y se podía vivir sin pensar en nada. Sin embargo, Cohen no tardó en darse cuenta de que la tranquila comuna se basaba en cotilleos, adulterios y romances fugaces. Aquí todo el mundo discutía con todo el mundo, aquí todo el mundo se acostaba con todo el mundo. Las cosas más inesperadas salían a la luz. El tranquilo remanso resultó ser un terrible pantano, donde las esposas se engañaban, los maridos espiaban y la vida se subordinaba a las estaciones. Los romances empezaban en primavera, estallaban en verano y se extinguían en otoño. En invierno, todos volvían con sus antiguas almas gemelas, y así hasta la primavera. Leonard también tenía problemas. Se enamoró de la rubia noruega Marianne Illen, de 25 años, que tenía un hijo precioso y un marido, el novelista noruego Axel Jensen. Era un hombre delgado y serio que, con poco más de 30 años, ya había publicado 3 novelas, una de las cuales había sido llevada al cine. Los cotilleos locales decían que Axel bebía mucho, era infiel a su mujer y Marianne era infeliz con él. Marianne era nieta de un famoso cantante de ópera, hija de un abogado y licenciada en una universidad francesa. El novelista se encaprichó de la artista estadounidense Patricia Hamlin, hizo las maletas y dejó a Marianne con un niño de 6 meses. Antes de casarse, Marianne era modelo en Oslo, trabajaba y estudiaba, hambrienta de superación, y Cohen la admiraba en silencio y le dedicaba poemas. Sus amigos describían a Marianne como imperturbable, bella, tranquila, dulce, amable y abierta de mente. Aunque en una época trabajó como maniquí, Marianne no entendía por qué Leonard la llamaba la mujer más bella que había conocido. Le fascinaba a aquella joven con el pelo del color de la nieve. La chica se preguntaba, ¿qué habrá visto en mí? Delgada, con pechos pequeños y una cara demasiado redonda. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, dijo Steve Sanfield. Me impresionó su belleza, y no fui el único. Ella estaba radiante, una auténtica diosa escandinava con un niño rubito, y Leonard era un joven judío moreno. Era un fuerte contraste. Marianne fue a comprar leche y agua embotellada a la tienda griega Katsikas. Estaba haciendo cola detrás de una anciana griega y, de repente, apareció un hombre en la puerta. ¿Quiere unirse a nosotros? Estamos sentados en el patio. La chica se encogió de hombros y se apartó un mechón de pelo quemado de la cara. No podía distinguir bien al hombre porque le daba el sol en la espalda, pero tenía una voz que, según ella, no dejaba lugar a dudas de lo que decía. Había en él franqueza y calma, honestidad y seriedad, pero al mismo tiempo un fantástico sentido del humor. Cuando salieron, Marianne vio a Cohen sentado en una mesa con unos amigos.
Llevaba pantalones caqui y una camisa desteñida, y en los pies tenía las zapatillas deportivas marrones baratas que se vendían en todas partes en Grecia. Parecía un caballero, chapado a la antigua, pero los dos estábamos chapados a la antigua, recuerda Marianne. Cuando le miró a los ojos, se dio cuenta de que había conocido a una persona especial. Mientras Marianne y Axel dormían, Leonard se sentaba y los admiraba, sus cuerpos bronceados, sus cabellos blancos. A veces le leía sus poemas. Marianne era un ángel. Cuando su ex marido y la novia de este se marcharon a Atenas, pronto ocurrió un accidente. Patricia, mientras conducía, tuvo un accidente, salió despedida del coche. Sufrió múltiples fracturas en la pelvis y las extremidades, lo que le provocó gangrena en la pierna. Tuvieron que amputarle el dedo gordo del pie. Axel Jensen telegrafió histéricamente a Marianne: «Ven, no puedo más». Ella, dejando a su hijo con Leonard, sin dudarlo, se fue a Atenas y sustituyó a su exmarido junto a la cama de Patricia. Marianne permaneció allí hasta que el estado de Patricia se estabilizó. Solo entonces regresó. Un día, al final de un largo y caluroso verano, Leonard recibió una carta. En ella le informaban de que su abuela había muerto y le había dejado una herencia de $1,500. Él ya sabía qué hacer con el dinero. El 27 de septiembre de 1960, pocos días después de cumplir 26 años, Leonard compró una casa en lo alto de una colina. En octubre, Marianne le dijo a Leonard que se iba a Oslo a pedir el divorcio. Leonard decide acompañarla. Tomaron el ferry a Atenas, cogieron el coche de ella y Leonard los llevó hasta Oslo, más de 3.000 kilómetros. Por el camino, pararon unos días en París. Leonard describe la sensación que creo que he intentado 1000 veces sin éxito recrear. Eres un hombre adulto, junto a ti, una mujer hermosa, y eres feliz de estar con ella a tu lado. Frente a ti yace el mundo entero. Escribió, cocinó comidas, cortejó a una mujer que le gustaba. Todos giraron y empezaron a vivir juntos en esta misma isla. La canción, So Long, Marianne, está dedicada a la bella noruega. Leonard tuvo sus musas antes y después de Marianne, pero solo ella consiguió capturar su corazón. La honró con una fotografía en el sobre de su disco, en el reverso del sobre de su segundo álbum Songs from a Room. Marianne está sentada ante una sencilla mesa de madera en una habitación de paredes blancas. Ha puesto las manos sobre la máquina de escribir de Leonard, ha vuelto la cara hacia el objetivo y sonríe tímidamente, envuelta en una toalla blanca. Desde Oslo, Leonard voló a Montreal. Era barato vivir en la isla, pero si iba a quedarse allí, necesitaba dinero. De vuelta a su piso de alquiler en Mountain Street, escribió una carta a Marianne contándole sus planes. El piso está ahí. Solo faltan mi mujer y su hijo. Marianne hizo inmediatamente las maletas y voló hacia él con su hijo. No fue fácil para ella en Montreal. Aunque se llevaba bien con la madre de Cohen, no tenía otra cosa que hacer que cuidar de su hijo. Sí, era un don Juan, dice Marianne. Sentía los celos hirviendo en mi interior. Todo el mundo quería un pedazo de mi hombre. Pero él quería vivir conmigo. No tenía nada de qué preocuparme. Eso no quiere decir que Marianne no se preocupara, pero no tenía por costumbre quejarse y le quería. Pero resultó que no había vuelta atrás, lo único que les unía era la isla. El idilio se había acabado. Leonard se fue alejando poco a poco de ella, ocupado en muchos proyectos. En Canadá, Cohen fue llamado la voz de una generación. Media hora de su aparición en un programa de televisión le proporcionó un par de meses de vida isleña. Decidió hacerse músico y sus canciones se convirtieron en éxitos. Mujeres, mujeres. Enfermera de Cleveland, modelo de Norfolk, poeta de Toronto, estudiante universitaria, cantante Johnny Mitchell, cantante Nico, Janis Joplin, actriz Rebecca de Mornay. Su nueva pastora, Susan Elrod, que vivía en el Hotel Chelsea, era una guapa morena y la amante de un hombre rico. Esta chica echó decididamente a Marianne de la casa de Cohen y ocupó su lugar. Marianne Ilin se lo perdonó todo a Leonard. Cuando cantó Susan en un concierto, Susan Elrod pensó que cantaba sobre ella y se alegró. Entonces le regaló a Adam y Lorca un niño y una niña. Cohen le regaló un anillo de compromiso, pero se dio cuenta de que era orgánicamente incapaz de llevar una vida familiar. Nadie puede, no debe poseerle, de lo contrario se marchita, se encoge, se vuelve sombrío y depresivo. Todo lo que quiere es libertad, novelas, aventuras y soledad.
Una habitación, un escritorio, una máquina de escribir, una guitarra y el sol en la ventana. Nunca se casó con Elrod. Si Cohen daba conciertos en Noruega, Marianne acudía a su camerino con un ramo de flores. Durante muchos años mantuvo correspondencia con Cohen. Marianne murió en julio de 2016. El floreciente julio en el que comenzó su romance con Leonard. Enterado, por un amigo, de que era una enferma terminal de leucemia, la propia Marianne no lo había mencionado, el poeta se las ingenió para escribirle una carta de despedida. Queridísima Marianne, voy un poco por detrás, tan cerca que puedo coger tu mano. No he olvidado tu amor y tu belleza, y tú misma lo sabes. Buen viaje, vieja amiga. Nos vemos al final del camino. Con infinito amor y gratitud, tu Leonard. Y esta vez no la engañó. 3 meses después, en noviembre de 2016, Cohen la siguió. La famosa canción So Long, Marianne, que aún pone en trance a miles de mujeres del planeta, se convirtió en un monumento a esta historia, que duró 7 años.